Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos de Catálisis, bienvenidos a este episodio número 7 de esta cuarta temporada. Llegando a ustedes a través de video, YouTube. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, estamos emocionados de estar aquí. Que pensándolo bien, ya es casi un año de la pandemia. O sea, el marzo del año pasado, en este momento nos estaban confinando a nuestras casas. Y creo que... Algunos. Algunos. Pero creo que pues sobrevivimos, ¿no? Me han gustado mucho los memes que ha habido de marzo del 2020 y marzo del 2021. Sí. Como los de Dark y de Harry Potter y no sé qué tanto. Pero bueno, creo que hemos sobrevivido y creo que más que nunca estoy emocionado por el futuro de lo que viene. Estaba yo haciendo inventario un poquito acerca de una década completa. No sé si ya hiciste este ejercicio, pero en el 2010 yo me estaba graduando de la universidad. Y después de eso pasaron muchas cosas. ¿En el 2010 estás graduando en la universidad? Sí. Yo Tú estabas en la prepa, exactamente. No manches. Yo me estaba graduando de la universidad y después de eso, o sea, ver cómo terminé la década con una pandemia. Sí. Qué buena temporada, ¿no? ¿Y qué vas a Qué estar buena haciendo en el temporada. 2030, Misa? No sé, pues a ver qué nos tiene el destino preparados. Sí. Pero bueno, ese es otro episodio. Tenemos hoy un muy buen episodio de los temas que creo que los veía en la lista y decía, este va a estar bueno. Sí, y bueno, como saben, hemos estado viendo estos valores que creo que, o sea, si no se han dado cuenta, mucho de lo que hemos estado hablando son cosas básicas, ¿no? O sea, son cosas que ya todos conocen, pero hemos estado recibiendo feedback y me ha gustado como ver eso, que es como, nos han dicho tipo como, esas cosas ya las había conocido, o sea, no sé, oración, ¿no? Que es lo más básico que todos sabemos, pero en realidad es una de las cosas que a veces tenemos más paradigmas sobre eso, ¿no? Entonces, todo esto que hemos estado hablando son valores que ya son conocidos, que ya habíamos escuchado mucho de ellos, pero que muchas veces no los veíamos como los ve el reino, ¿no? Entonces, el día de hoy queramos hablar de estos, o sea, son como dos temas, pero es el mismo tema y que es gracia y obras, ¿no? Sí. Que me encanta, ¿no? ¿Alguna vez te contaron la historia del policía de qué es gracia? No. ¿No te la sabes? Es como de, si te para un policía, que tengas lo que mereces es que te dé la multa. Ajá. Misericordia es que te diga, no te voy a cobrar la multa, te puede decir, pero gracia es que no te cubre la Y te multa dé un coche y aparte nuevo. te dé dinero. ¡Ay, Entonces, guau! esa es la definición que yo crecí con la que yo crecí de gracia, ¿no? ¿Y cómo sería darle una mordida al poli? Obras. No, sí. Buen punto. Sí, creo que quererle dar una mordida al poli es como, déjame yo probarte que sí lo puedo hacer. ¿No? Que Wow. ahorita vamos a ver que Sí, las sí. obras no funcionan porque terminas en el bote. Sí, y vamos a hablar, o sea, creo que estos dos puntos son como de estos bloques esenciales que necesitamos en nuestra relación con Dios. Pero que a veces, otra vez, como muchos de estos conceptos muy básicos, están a veces malentendidos o creo que más, o sea, lo que siento yo que he experimentado a través de esta serie es que cuando ya agarras el concepto en sí, te pones a estudiar qué es y se ve cómo, o sea, empiezas a ver cómo se aplica. Tenemos muchas suposiciones que a veces nada más heredamos, que nunca nos detuvimos a pensar así de por qué creemos esto, qué fue lo que dijo Jesús, cómo lo vivió Jesús y por qué a veces no están alineadas nuestras experiencias con esto, ¿no? Y creo que la gracia tiene que ver con esto. Si has estado en una iglesia en los últimos 15, 20 años, la gracia es un concepto que creo que se ha puesto más de moda, pero de todas maneras ya se hizo como otro cliché, ¿no? O sea, la gracia es... Y que también, o sea, creo que tuvo como su apogeo y ahorita ya está en ese punto, o sea, hemos llegado a este punto donde podemos abusar de la gracia, ¿no? O Sí, sea, y se desvirtúa el concepto, ¿no? Ya puede ser lo que sea. no creo que podamos abusar de la gracia, ¿sí se puede abusar de la Pues gracia? no sé, espérense al final del episodio para ver si... Pero sí, o sea, y bueno, creo que gracia
como decías, es un concepto básico en cuanto a Dios, ¿no? Y queremos empezar con esto de cómo lo ve el mundo, ¿no? Porque si tú llegas con una persona de la cultura, del mundo, como lo quieran llamar, que no conoce de Dios y le dices, ¿has experimentado la gracia de Dios? Probablemente no va a poder tener como de dónde agarrarse, ¿no? Con ese lenguaje. Pero para mí, o sea, para mí la gracia de Dios en el mundo, digámoslo así, es Juan 3:16, ¿no? O sea, Juan 3:16 lo conocemos todos porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que... Pero nadie, o sea, todos se saben Juan 3:16, pero nadie se sabe Juan 3:17. Y Juan 3:17 dice, o sea, no me lo sé, te digo que no me lo sé, pero sé que lo que dice es como de, o sea, parafraseado dice como de, esto que acabo de decir en Juan 3:16 envió a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sí. Y ese es el objetivo de la gracia. Entonces, para mí, gracia en el contexto del mundo sería como Dios ama al mundo, ¿no? Y me encanta que ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, no a los cristianos. Entonces, gracia es este amor, esta accesibilidad a Dios que está... valga la redundancia, accesible para todos. Todos podemos conocer a Dios. Ya no hay algo que te impida. La gracia es esta posibilidad de conocer a Dios y que es una invitación, como lo decíamos en el episodio pasado de arrepentimiento, que Jesús dijo eso. Ya se inauguró el reino. Vengan, arrepiéntanse, cambien su manera de ver. Y creo que en el mundo... O sea, que el mundo no lo ve así, pero para mí el mundo lo tendría que ver como es una invitación para conocer a Dios. Creo que para el mundo es la gracia en acción, es una de esas cosas que es demasiado bueno para ser verdad. Para ser verdad, ¿no? O sea, como, o sea, sí, Dios te ama, pero, o sea, y siempre hay un pero que le ponen por las experiencias que hemos tenido con cómo se ve eso aplicado. Prácticamente, ¿no? Entonces es como, sí, Dios te ama, pero no les digas sobre tal cosa o no hagas esto porque entonces se acaba ahí o sea, la gracia, que creo que otra vez es uno de esos conceptos que a veces no son tan comunes, ¿no? Estuve grabando con un amigo que no es creyente o no participa en... O sea, en el cristianismo, ¿no? Y me dice, es que muchos de los conceptos necesitan un rebranding, ¿no? Y me encantó esa idea. O sea, no porque siento que lo necesitemos, aunque tal vez, sino de darle contexto a algunas de estas cosas que parecen clichés. O sea, si lo escuchas así como la gracia del Padre, ¿no? O sea, pero ¿qué significa eso? Y creo que eso... Viste la gracia del Padre... Pues, o sea, pensé literalmente y es como el papá es bien chistoso, ¿no? O sea, exactamente, sí, chistoso, la gracia del Padre. O es muy agraciado, ¿no? La gente como, o sea, le cae bien a la gente. Pero creo que justamente es un concepto erróneo, ¿no? O sea, o no erróneo, pero tal vez muy limitado de lo que realmente es. Exacto. Porque creo que la gracia es una de esas palabras que está muy cargada de significado. O sea, hay muchísimas cosas que están envueltas en este concepto, ¿no? Y que creo que no podríamos definir, ¿no? O sea, por eso justo creo que hay tantas como historias o cosas que tratamos de hacer para definir la gracia, porque no es algo que se define, es algo que experimentas, ¿no? Es como el amor de Dios, ¿no? No puedes definir el amor de Dios. Es algo que le puedes decir a la gente, pero lo tienen que experimentar y creo que con la gracia funciona de la misma forma, pero creo que es como tú decías, en el mundo no tienen un agarre para este concepto, porque lo hemos, no sé si la palabra sea humanizado o le hemos tratado de poner nuestra definición de la gracia, ¿no? Y es verdad, o sea, la gracia de Dios es demasiado buena para ser verdad, pero cuando se une con los conceptos del hombre, entonces ya se vuelve como algo que no quiero ser parte, ¿no? Ajá. Y creo que precisamente el mundo por eso muchas veces ha hecho esto y lo he dicho algunas veces, no sé si lo he dicho aquí, o sea, pero creo que por eso creo que hay muchas veces ateos, ¿no? Hay ateos de Dios... del Dios... que a veces presentamos. Que a veces presentamos que no representa la gracia, pero mucho, o sea, si tú le presentas a cualquier persona un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para ti, que tiene amor infinito, que te perdona, que no solamente te perdona la multa, sino te da gracia, o sea, ¿quién no quisiera conocer a ese Dios? Pero creo que a veces, y creo que lo vamos a ver más adelante, pero que ya se vuelve más complicado cuando lo vemos prácticamente, cuando la gente hace desastres, cuando la gente abusa de la gracia, que es como, ya no sé cómo lidiar con eso, entonces creo que la iglesia se ha protegido como para no llegar a ese punto y entonces ya conceptualizamos la gracia. Así es, sí Dios te ama, pero... Pero en la aplicación se ve diferente, ¿no? Sí. Y creo que, por otro lado, el concepto... Creo que sí necesitamos como un ancla a veces, como para entender, ¿no? Y por eso pusimos gracia y obras, ¿no? Y las obras creo que sí es un concepto con el que más gente en el mundo está
familiarizado. ¿Qué es? Creo que para el mundo las obras son el ser piadoso, el ser, como el ser una persona religiosa es una serie de reglas. O sea, solamente es eso, ¿no? O sea, tú le dices a una persona del mundo que eres cristiana, ¿no? O sea, que no tiene una relación con Dios y te va a decir, y me ha pasado muchas veces, entonces no puedes, y entonces te dice algo, ¿no? O sea, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes acostarte con nadie, no dices groserías. Si supieran. Exactamente. Pero creo que es esa cuestión, o sea, es ese concepto de las obras es como un requerimiento que necesitas como para entrar al club. Sí. O sea, tienes que hacer un montón de cosas para poder pertenecer y habla más que nada de comportamientos, ¿no? O sea, de maneras de hacer algo que parece un requerimiento para poder pertenecer otra vez a una fe, a un club, a un algo, ¿no? Sí, no, y creo que también, o sea, las obras en el mundo es, o sea, tu posición, lo que haces, cuánto dinero tienes. O sea, porque a final de cuentas a lo mejor se puede ver diferente las obras de alguien de la cultura a las obras de alguien de la iglesia, pero la motivación sigue siendo la misma. Claro. La motivación es, te quiero impresionar por lo que yo puedo hacer, te quiero impresionar por mi capacidad para llegar a cierto punto, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? A lo mejor en la iglesia las obras era cuántas sillas cargabas, ¿no? Para impresionar a las chicas. Al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero o sea, al final las obras creo que no son malas y lo vamos a ver, pero para el mundo las obras creo que es la capacidad que yo tengo para hacer y llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Y en el cristianismo también, o sea, nuestras obras en Dios, que también Pablo dice, y lo vamos a ver ahorita, pero Pablo dice, no es por obra, sino por gracia, no es por lo que ustedes puedan hacer, entiéndalo, métaselo en la cabeza, y creo que podemos entender un poco más a Pablo, ¿no? Porque todo el Antiguo Testamento, toda esa evolución de llegar a donde llegamos con Jesús había sido acerca de lo que tú tenías que hacer para ganarte el amor de Dios, para ganarte el perdón de Dios, y llega Jesús y lo destruye, ¿no? Y creo que es muy sutil, ¿no? Pero porque creo que o sea, no son necesariamente antónimos. ¿No? Pero muchas veces lo vemos así. Sí. ¿No? O sea, vemos la gracia de un lado y las obras del otro, pero en realidad es que no. O sea, la gracia yo lo veo más bien como en capas, ¿no? Y vivir por obras es una manera muy, muy elemental de vivir, por así decirlo. Es vivir y bueno, lo vamos a hablar ahorita, pero es vivir en el ojo por ojo, ¿no? O sea, es la ley. Tú me das, exactamente, ¿no? O sea, que solamente nos quedamos a ese nivel. La gente entiende eso, entiende el karma, ¿no? Entiende tú haces cosas buenas, te van a llegar cosas buenas, ¿no? O sea, ese concepto de cosechar y sembrar, ¿no? O sea, la gente creo que lo entiende en general en el mundo, pero esa es una, o sea, creo yo que si lo vemos como capas en vez de como un espectro, es más fácil de entender, porque no vamos a dejar de hacer cosas, pero desde dónde empieza esas cosas que estamos haciendo, esas obras que estamos participando en, tienen orígenes muy diferentes, ¿no? Sí, o sea, no es o uno o lo otro, ¿no? Exactamente. O sea, no es ya vivo por gracia y no hago nada, y tampoco es ya vivo por obras y me tengo que ganar todo, ¿no? Pero esto nos lleva a cómo lo ve la iglesia, ¿no? O sea, que dentro de la iglesia sabemos que ya tiene, o sea, ya ha entendido ese concepto, pero ya lo hemos, como decía al principio, humanizado, ¿no? O sea, como te decía ahorita, o sea, pienso en la iglesia como la gracia. O sea, creo que, como decías, creo que en la iglesia muchas veces vemos la gracia como algo muy bueno para ser verdad, que es peligroso, que no debemos como de aborazarnos, ¿no? Sí, tienes que poner como guantes para manejarlo, ¿no? Sí, sí. Y es como de, no, y es lo que, o sea, lo que pensaba ahorita y lo que decía, ¿no? O sea, que muchas veces es como de, sí hay que predicar la gracia, pero no hay que predicar tanto la gracia, porque entonces la gente va a decir, pues entonces puedo hacer lo que quiera. Y es que si alguien llega a ese punto, entonces no ha entendido la gracia ni la ha experimentado. Exactamente. ¿No? Y creo que muchas veces en la iglesia lo hemos reducido a este amor inmerecido, a más que realmente el poder de Dios actuando en mí para hacer cosas que yo no podía hacer, ¿no? O era lo que decíamos ahorita, o sea, esa capacidad que tengo para hacer, o sea, para poder vivir como Dios quiere que viva. Sí, y vivir santos, ¿no? O sea, vivir separados o sea, en un espacio en donde puedo participar de una naturaleza que antes no tenía, ¿no? Y creo que lo hablamos ahorita, de cierta manera es una puerta, pero también es el espacio en el que habitamos, ¿no? O sea, la gracia tiene que estar
rodeado, o sea, tiene que rodear todo, pero también creo que la gracia no funciona separada de la persona de Dios, ¿no? Y creo que ahí es donde nos empezamos a meter en problemas, porque si yo si yo veo la gracia como una moneda, como algo que yo tengo que puedo abusar, ¿no? O sea, pero si en realidad la gracia es el conducto por medio del cual yo estoy en una relación cercana con Dios, entonces cambia el concepto. Quiero leer algo que está en Efesios y me encanta porque el que habla muchísimo de la gracia es Pablo. Pero les habla a las iglesias que están en un momento en el que están averiguando cómo vivir con lo que Jesús les dejó. Sí. Y creo que de cierta manera, están en un proceso de descubrir cómo funciona la gracia en sus vidas. Todo eso que les han predicado, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, cómo se ve esto y si realmente lo que Jesús dijo es cierto, cómo lo aplicamos, ¿no? Y creo que Pablo tiene muy buenas acotaciones acerca de la gracia, de cómo se ve, ¿no? Y bueno, no solamente eso, o sea, también luego está Pablo y Pedro y se empiezan a pelear, ¿no? Y entonces las obras y si te tienes que circuncidar y si no, y si cómo, ¿qué es lo que te... Gracias a Dios. Gracias, Pablo, por haber convencido a Pedro de que no nos teníamos que circuncidar. Pero les voy a leer algo que está en Efesios 2, 8 al 9, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ¿no? Wow. Y creo que, o sea, se menciona la gracia una vez, pero es el contexto de todos esos dos versículos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es la manera en la que yo lo veo. Yo veo la gracia como el agua en una alberca, ¿no? O sea, es lo que te mantiene dentro, ¿no? Y te mantiene en la posición correcta para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, la salvación... El estar en una buena relación con Dios, y no solamente la salvación en un momento, ¿no? O sea, la salvación no solamente es cuando pasaste enfrente. Exactamente, sino el vivir en ese espacio de intimidad y de conexión con Dios fue por medio de la gracia, ¿no? Que nos dice Pablo que es un regalo, sí, ¿no? Y creo que de ahí estamos tratando en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, de tratar de aplicar la gracia y cómo se ve esto. Y sabemos algo que nos queda muy claro, que es, no hay nada que tú puedas hacer para... No te la ganaste. No te la ganaste, ¿no? Pero cómo vivimos después de ese punto, sí, creo que es cuando las cosas empiezan a poner ahí medio lodosas. ¿Qué es lo mismo? O sea, dice... O sea, lo único que nosotros necesitamos para recibir la salvación es creer en Dios, ¿no? O sea, en otras versiones dice por medio de la fe. Que la fe es creer que Dios existe, creer que Dios me ama. Pero creo que muchas veces como traducimos esto, como traducimos la gracia, es que la gracia es algo que nos dan así como, pues, como Dios ya no tenía de otra y Dios nos quiso salvar por gracia. Así como, pues, ya ni modo. No. Para mí la gracia es como Dios pelea por ti, Dios quiere que seas salvo, Dios te la ofrece sin que tú tengas que hacer nada. Y creo que por eso muchas veces tenemos este mal concepto en la iglesia de cuando hablamos del pecado, o sea, de que decimos, si le predicamos a la gente que puede hacer lo que quiera y aún va a haber gracia, entonces van a hacer lo que quieran. No. O sea, cuando la gente realmente experimenta un Dios que a pesar de su desastre, que a pesar de cómo están, Dios los ama, entonces son cambiados. Pero nos da miedo a veces introducir este concepto que dices de gracia, donde ya eres salvo, no tienes que hacer nada, solo tienes que recibirla, porque pensamos que la gente va a hacer mal uso de ella, pero no puede, o sea, no puedes ganarle al amor de Dios, no puedes hacer mal uso del amor de Dios, y que creo que se resuma esto, ¿no? Cuando realmente experimentas el amor de Dios, entonces es imposible que cambies. Entonces, cuando prediquemos la gracia realmente como es, va a ser imposible que la gente cambie. Ajá. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Nosotros nos dedicamos a supervisar el comportamiento de la gente y nosotros tratar de cambiarlo. Ese no es nuestro papel. Sí. Aparte parece como que queremos vivir con la gracia que esté disponible, pero nunca usarla. Sí. Si ya llegaste al punto donde necesitas gracia, es que ya la regaste, ¿no? Sí. Y creo que justamente hemos generado o nos hemos apoyado en este sistema de requerimientos que tenemos, que son las obras.
Claro. ¿no? Que decimos, no les llamamos obras, obviamente, les llamamos disciplinas espirituales, les llamamos ser buen cristiano, no sé, lo que quiera, servicio, etcétera, ¿no? ¿Y qué son las obras en el contexto de esto? En el contexto de la iglesia, estamos hablando aquí de la iglesia, ¿no? O sea, creo que la iglesia lo ve como la gracia es la puerta de entrada y después de eso, que Dios te dé a entender cómo le vas a hacer para portarte bien, ¿no? Pero mi punto es y siempre, o sea, si tú no necesitaras, algo pasa en la salvación que yo puedo hacer lo que antes no podía hacer. ¿No? Yo puedo estar, en una relación con Dios y creo que mucho de eso tiene que ver con una conciencia de lo que ya está disponible para mí, sí. ¿No? Y eso es parte de la gracia, de darme cuenta que la gracia siempre ha estado. Pero no solamente se queda ahí, ¿no? O sea, sino cómo yo aprendo a vivir en la gracia que me está literal como me está llenando de poder para comportarme de una manera en la que antes no podía, en relación con Dios, ¿no? Entonces, es como, voy a usar una referencia de Star Wars, es como la fuerza que me habilita para comportarme de cierta manera que me permite entonces proteger mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me pudiera, por medio de buenas conductas y de coaching y de escribir cosas en el espejo y de leer mi Biblia, comportarme de acuerdo a, o sea, eliminar la separación que yo tengo de Dios, entonces Jesús no tuvo que haber venido, ¿me entiendes? Pero hay algo que sucedió cuando Dios, por medio de la vida de Jesús, nos hizo disponible a nosotros la gracia, que creo que era algo que siempre ha estado en su corazón, pero que Jesús nos lo dio a conocer. Y yo empiezo a vivir a través de su gracia, que es un regalo. Entonces, esta es mi manera visual de pensarlo. Yo recibo algo, ¿no? Recibo la gracia, abro ese regalo, me doy cuenta que soy salvo, viene una carta ahí y me dice, nunca hemos estado separados, no estoy enojado contigo, quiero que estemos cerca, ¿no? Y aquí está todo lo que necesitas para que podamos tener una relación correcta. Y no solamente ahí, quiero crecerte a través de esto, ¿no? Entonces la gracia se convierte en este poder operativo de Dios en mi vida que literal creo que es sobrenatural, que antes no podía hacer, algo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer, ¿no? Lo vimos en la semana, la semana pasada estamos en la escuela hablando, ¿no? Y pues hay un montón de gente que está en un proceso de aprender a tener una mejor relación con Dios y dices, es que algo está pasando y literal estoy leyendo la Biblia y la estoy entendiendo. Y me está brincando, o sea, dice, la he leído muchas veces, pero hay una gracia especial, ¿no? Y eso creo que son esos momentos donde te das cuenta que estás operando en la gracia que Dios tiene para tu vida. ¿Para qué? Para generar más conexión. Entonces, ¿cómo podríamos abusar de la gracia no queriendo estar en conexión con Él y nada más aprovechando los beneficios, ¿no? Creo que abusamos más de la gracia de lo que pensamos, ¿no? Como dices, no al pecar mucho, no al tratar de hacer muchas cosas, sino al no usarla, ¿no? Y creo que ahí lo que yo le agregaría a Pablo, ¿no? Es, o sea, que dice, por gracia fueron salvos, pero creo que no solamente es por gracia ser salvos, sino por gracia vivir. Claro. ¿No? Y para muchos se queda que la gracia fue para su salvación, pero ya cuando viven en su vida diaria... Ya no necesitas gracia, ¿no? Regresan a la ley, regresan a las obras, ¿no? Entonces necesitamos entender que no solamente recibimos la salvación por medio de la gracia, sino vivimos por medio de la gracia, ¿no? Y me encanta porque, como dices, es este poder sobrenatural que sirve para todo, o sea, para leer la Biblia, para tener una vida buena. Y por eso a veces también, o sea, como el otro lado de la moneda es esta gente que a veces tú les compartes de Dios o les puedes decir como de, oye, necesitas a Dios en tu vida, y te dice, pues yo soy buena persona, ¿no? Yo no, o sea, hago buenas obras, ayudo a los pobres, no robo, no mato, pero es lo mismo, pero no tienes, o sea, puedes tener buenas obras, pero no has experimentado al que de donde salen todas esas buenas obras, Exactamente. ¿no? No has experimentado a Dios y por medio de esa gracia lo puedes hacer, ¿no? No, y creo que esa es la diferencia entre disfrutar de una vida con Dios a sufrirla, ¿no? O sea, porque no sé si ustedes lo han intentado, pero yo he tratado de vivir por obras y es muy frustrante. Sí. Porque constantemente me quedo corto. Nunca es suficiente. ¿No? Exactamente. Entonces, o sea, el permitirnos pasar a una vida a través de la gracia es, de cierta manera, soltarnos ¿no? Y lo hablábamos antes de comenzar el episodio, ¿no? Este concepto de que viene en Juan 15, o sea, yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿no? Y lo tenemos en otro episodio, ¿no? Ramones. Los ramones, ¿no? Pero
la gracia sucede cuando yo estoy en conexión con Él, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado natural de la gracia en mi vida? Frutos. No porque o sea, le eché muchas ganas en cambiar mi temperamento y portarme bien, sino porque dejé que la relación en la que estoy con Dios fluya a literal todo lo que soy y el resultado es algo que antes no podía hacer solo. Sí. ¿No? O sea, la gracia de Dios está disponible para nuestras relaciones, para que lo que ahorita nos cuesta trabajo, por medio de su gracia y por medio de nuestra relación con Él, sea algo que se convierte en algo completamente natural, ¿no? Y creo que es así como la ve el reino, ¿no? O sea, creo que la gracia es así como la ve el reino y pasar a eso es decir, porque como decías, en el cristianismo muchas veces lo vemos como ya no vivo por obras, pero ya vivo por gracia, pero entonces ya no tengo que hacer obras. O sea, creo que el reino lo ve como tú decías ahorita, es esta capacidad para yo poder hacer obras, pero con una motivación correcta. Exacto. Es esta capacidad para dar frutos, pero no por quererme ganar el amor de Dios, no por querer impresionar a la gente, sino porque es quien soy por medio de la experiencia que tengo con Dios. ¿Y cómo me doy cuenta de quién soy? Por medio de la gracia de Dios en mí, por medio de saber que a lo mejor no voy a ser suficiente, a lo mejor no soy capacitado para hacer las cosas, a lo mejor no me siento capacitado, pero Dios me dice, yo lo puedo hacer contigo, ¿no? Y me encanta lo que dice 2 Corintios 12:9. Dice, cada vez, o sea, Pablo está hablando de veces que se quiso rendir, de todas las experiencias que ha tenido en el ministerio así, que le fue de la patada y dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Y creo que aquí, como dices, Pablo empaqueta la gracia en algo muy entendible que es, o sea, me gusta, dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en debilidad. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Pablo? Cuando accedes o cuando dejas permearte por mi gracia, entonces hay poder en ti para hacer obras. ¿Y pero por qué? Me gusta eso, porque, o sea, dice, ¿por qué en la debilidad actúa mejor la gracia de Dios? ¿Porque somos débiles? No, porque somos menos dados a tratar de esforzarnos en áreas que sabemos que no somos buenos. Sí. Y entonces, o sea, por eso la gracia de repente nos sorprende, ¿no? Porque dices, en este lugar en donde yo ya me rendí, ahí es cuando entra la gracia y dice, perfecto, ya no estás intentando tú sacarte el hoyo, yo voy a levantarte, ¿no? Y creo que es a veces la manera en la que estamos viviendo, estamos esforzándonos en obras, ¿no? De vivir bien porque tenemos una motivación correcta. O sea, creo que yo creo que mucha gente tiene motivaciones correctas al estar actuando en obras, que es, quiero tener una buena relación con Dios, quiero probarle a Dios que lo amo, que quiero ser fiel, ¿no? O sea, dejemos atrás, o sea, gente que le tiene miedo a Dios, ¿no? O sea, gente que dice, quiero tener una buena relación con Él, quiero probarle que lo amo, que soy su hijo, etcétera, ¿no? Pero creo que es por eso me gusta la gracia como concepto de un regalo, porque es como, tú vienes a entregarle algo a Dios y Dios te dice, no te preocupes, no necesitas darme nada, yo vengo a darte algo, sí, ¿no? Y entonces, creo que es ese momento cuando experimentas la gracia de darte cuenta que Dios, lo que tú le traigas no va a cambiar lo que Él ya piensa de ti, que es que te ama. Y aparte de eso, te está dando de manera gratuita eso. Entonces, eso no quiere decir que entonces tu regalo ya no funciona, sino que me doy cuenta que mi regalo es una respuesta a Él, no fueron mis obras lo que le hizo cambiar de parecer, sino Él ya pensaba esto de mí, y entonces mis obras son una respuesta a la gracia que Él ya virtió sobre mí, y también a su sentir, que es, Dios me ama y quiere tenerme cerca desde un principio, antes de que yo lo tuviera que convencer con cuántas horas oré esta semana, o si leí mi Biblia, o si estoy dándole de comer a los pobres, o lo que sea, ¿no? Sí, y creo que Pablo, o sea, dedica a Romanos casi a todo eso, ¿no? O sea, dedica a Romanos a decirles como de no se puede vivir por obras porque no va a ser suficiente y porque siempre van a quedar debiendo, ¿no? Creo que algo que me sucede a mí, no sé si te pasa a ti, pero cuando estoy en un momento de mi vida y me doy cuenta que no he hecho suficientes obras, ¿no? Que no he hecho lo suficiente, entonces yo soy el primero en desconectarme de Dios. En vez de, o sea, en vez de correr a Dios, en vez de hacer cualquier otra cosa, yo como le digo, Dios, no, ahorita no. O sea, no soy digno. No puedo recibir tu amor aquí, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me cambió fue
estar en momentos donde sé que no tengo absolutamente nada que entregarle a Dios. Se me acabaron las obras. Literal, no tengo nada. Estoy en un momento donde volteas a ver mi vida y, híjoles, tengo demasiados hoyos, demasiadas Tengo números áreas de rojos. oportunidad, exactamente. Y aún ahí, en tener un encuentro con Dios en donde Él no cambió su posición hacia mí, Sí. ¿no? Y creo que eso, ha sido fundamental en mi trayecto de darme cuenta que Dios realmente no está esperando lo que yo puedo ofrecerle, ¿no? O sea, las cosas que yo puedo hacer para probarle que lo amo. Y salgo de esos lugares queriendo hacer cosas. Sí. Queriendo echarle ganas en mi relación con Dios, queriendo buscar momentos para conectar, queriendo leer más la Biblia, queriendo leer libros para aprender más de Él. Y no como un requerimiento, ¿no? En donde necesito traerle como estas cosas ya hechas para presentárselas y entonces que Él me acepte, ¿no? Sí, o sea, creo que lo que muchas veces pasa es eso, nos olvidamos de la prioridad. O sea, la prioridad es nuestra relación con Dios, o sea, experimentar esa gracia, y cuando experimentar esa gracia, entonces las obras se vuelven fáciles. Pero creo que en el día a día, así, o sea, como automáticamente empieza a cambiar esa prioridad y de repente ya nuestro enfoque es en la prioridad y no en la relación con Dios. Entonces, creo que, o sea, totalmente me ha pasado eso donde siento así como de, oye, como que ya no me siento digno de recibirla. Y es cuando recuerdo y tengo que recordarme y tenemos que recordarnos que el punto es, la gracia de Dios es la que te empodera para hacer buenas obras. La gracia de Dios es la que constantemente te está recordando, como eres un hijo amado, ve y haz esto, ¿no? Pero cuando invertimos eso y cuando dejamos, o sea, creo que es eso, o sea, cuando dejamos de pasar tiempo con Dios, cuando dejamos nuestra relación con Dios a un lado, esa gracia deja de fluir, ¿no? O sea, si estoy constantemente, o sea, hablando metafóricamente, llenándome de Dios, o sea, experimentando a Dios, Sí. el flujo de gracia sigue en mi vida y entonces sigo haciendo buenas obras y sigo entendiendo que no es dependiente de mí. Pero cuando corto ese flujo, entonces sigo haciendo obras, pero como que ya no tengo aceite, va a llegar un punto donde me oxide. No, y se vuelve completamente difícil, ¿no? Y creo que lo que dijiste es súper cierto. Yo creo que mucha gente que se ha separado de su relación con Dios ha sido porque se vuelve una carga que no puedes llevar. O sea, y es completamente entendible porque no estamos diseñados para llevar una vida, si lo quieres ver así, de acuerdo, o sea, correcta, de acuerdo a los ojos de Dios, sin la gracia de Dios. O sea, lo que está haciendo la gracia es invitarnos a una manera más alta de vivir, no de acuerdo a nuestras circunstancias, no de acuerdo a las cosas que podemos ofrecerle, sino de acuerdo a lo que Él tiene disponible para mí, ¿no? Pero fluye, como decíamos, de esa relación, ¿no? ¿Cómo esperamos dar frutos? Y lo hemos hablado varias veces en el podcast, ¿no? ¿Cómo esperamos dar frutos si no, nada está corriendo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, separados como ramas, ¿no? Como palos ahí, le queremos poner frutas, porque Sí. esa es la cosa, ¿no? En ambientes en donde las obras son importantes, en realidad lo que es importante es la apariencia, Claro. ¿no? Porque, o sea, parece como que las obras parecen ser como un indicador de lo que está pasando adentro, pero en realidad es que pueden estar completamente vacías y pueden convertirse en lo que te separe de Dios, Claro. literal, ¿no? Sí, entonces, para mí es eso, o sea, como tú dices, la gracia, o sea, la gracia te lleva a obras, pero muchas veces no se van a ver como obras externas, sino también pueden ser obras internas, o sea, la gracia siempre está obrando, nada más que muchas veces no se va a ver externamente, ¿no? Sí. Y creo que también tenemos que cuidar muchas veces los ambientes en los que estamos, ¿no? O sea, qué exaltamos. Ajá. O qué celebramos, ¿no? Porque creo que muchas veces celebramos las obras en las iglesias, en los ambientes donde estamos, y entonces creamos una cultura donde la gente por eso pierde su prioridad, porque dicen, si llega un punto donde dejo de demostrar obras, entonces voy a perder valor. Sí. Y no. Y o sea, las obras son como esta cuota que tengo que cumplir para entonces seguir estando o demostrando a los demás que estoy en buena relación con Dios, ¿no? Pero en realidad es que las obras pueden ser, se pueden convertir si cambiamos la ecuación, si ponemos como prioridad nuestra relación con Dios. Uno, se vuelven fáciles. Dos, se vuelven cosas que a veces ni siquiera pensamos, ¿no? O sea, siento yo, a veces estamos tan limitados a lo que podemos hacer en la iglesia, ¿no? Y las obras para Dios es leer mi Biblia, predicar a los demás, Sí. ¿no? Y hay áreas en donde la gente ya no lo va a como
no va a responder de la misma manera a cosas que no se celebran en la iglesia, que a veces no sentimos que las podemos hacer, ¿no? Pero en realidad el vivir constantemente en esto me permite, y lo hemos hablado, creo que he compartido este ejemplo, ¿no? Pero te permite en medio de una conversación detenerte y decir, wow, Dios quiere hacer algo aquí, voy a orar por ti. No porque alguien más me esté viendo, no porque se lo deba a Dios, sino porque genuinamente puedo dejar que esa gracia fluya a través de mí, ¿no? Y, a ver, la gracia de Dios fue la manera en la que Jesús hizo milagros, ¿no? Entonces, es creo que tanto lo que nos permite como el resultado de una vida entregada completamente a Él, con conexión como prioridad. Sobre todas las cosas. Y la neta, a veces creo que el dejar las obras de lado y abrazar la gracia nos hace ver mal por afuera. Sí. ¿No? O sea, yo lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, gente que está súper metida en su iglesia, está sirviendo y que de repente Dios le dice, oye, has descuidado tu relación conmigo, ¿no? Y quiero que no sirvas tanto, quiero que le pongas... Y entonces por afuera es como, ¿cómo que ya no vas a servir? ¿No? Sí. O sea, y esto es algo también que he estado meditando últimamente, ¿no? Y me encanta, y a lo mejor, o sea, se puede usar en muchos contextos, pero es la historia de María y Marta, ¿no? O sea, Marta es las obras y María es la gracia. Totalmente, ¿no? sí. O sea, Marta llega a Jesús y quiere impresionar a Jesús, quiere lavar los trastes, quiere, si eres en Argentina no escuches eso, pero, o sea, quiere hacerle de comer, quiere hacerle el quehacer porque Jesús está ahí, porque Jesús la está viendo, porque tiene, y María dice, quiero estar con Jesús, o sea, si puedo tomar tiempo con Jesús, entonces eso es suficiente, ¿no? Y me encanta que pasa muchas veces en la iglesia, ¿no? Con las obras como de llegan y, oye, pero Samuel no está haciendo nada, o sea, ve su vida, no tiene frutos. Es el hermano mayor también, ¿no? Sí, o sea, no está haciendo nada, ve lo que está, y Jesús, y me encanta en esa historia que Jesús le dice a Marta, María tomó la mejor parte. Sí. Entonces, Jesús no está peleado con las obras, pero hay momentos donde la mejor parte es la gracia. Totalmente. Y no está, o sea, lo mismo, Dios no está peleado con las buenas obras, no es como que no quiere que las hagas, pero si eso roba de tu prioridad de Jesús, entonces sí tiene un problema con eso. Y no es que te cachetee y te diga, estás mal, sino Jesús que hace con Marta, la redirecciona a decir como, esto que estamos pasando, María y yo, es lo que tienes que buscar. Tú no tienes valor por esto, pero esto realmente es lo más valioso, ¿no? Sí. Y creo que es o sea, pensando en la ilustración de la gracia también es la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, la gracia en acción que ofende, ¿no? Porque la gracia ofende. O sea, creo yo, estamos tan condicionados a pensar que recibimos lo que nos merecemos, que cuando alguien recibe algo que no se merece, nos ofende. Sí. Y a mí me ha pasado, ¿no? Decir, ese cuate, ¿por qué tiene tantos talentos y yo he estado aquí, ¿no? Y yo no tengo tanto como él, ¿no? Sí. O sea, o ¿por qué ese cuate tiene esa oportunidad? ¿O por qué ese cuate tiene ese favor? Si yo fui el que estuve en ese grupo de conexión fielmente todas las semanas, ¿no? Es que medimos conforme a nuestra gracia, no conforme a la gracia de Dios, ¿no? No, y creo que aparte la gracia te dice, o sea, esto ha estado preparado para ti y está disponible. Y tú te ocupaste en las obras, ¿no? Sí. O sea, el hermano mayor llega y le dice, ¿por qué nunca me has hecho a mí un festín, no? Y el padre le dice, eso lo tienes disponible todo el tiempo, pero no, o sea, ¿cuál es el entendido? Que no quiso aprovechar la gracia que estaba ahí y se dedicó a, por medio de obras, por medio de trabajar el campo, decirle a su padre, ve lo buen hijo que soy. Porque pensaba que eso le iba a dar un mayor valor, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, pensaba que la persona que necesitaba gracia tenía un menor valor. Y creo, no sé si lo mencioné aquí una vez, pero siempre digo esto. O sea, la historia del hijo pródigo es más para cristianos que para no creyentes. Porque hay tanta gente en la iglesia que piensa, o sea, comportándose como el hijo mayor, pero también como el hijo menor que está diciendo cosas como no merezco el amor de Dios, no, o sea, no soy digno, ya me acabé mi chance, ¿no? O sea, ya me fui de la casa, ya me gasté la herencia, ya no puedo regresar con Dios y es lo mismo. No, la gracia es, o sea, la gracia creo que no puede ser conceptualizada, no puede ser resumida a una definición, porque creo que la gracia se ve diferente para todos. Sí. O sea, la gracia se ve diferente en tu vida que en mi vida, en la vida de los que están viendo, y por eso siempre me encanta esto que digo, que Dios es como el mago de Oz, ¿no? O sea, para cada quien se le demuestra de una manera diferente, pero creo que como tú dices, el problema está cuando nosotros queremos que la gracia que fue aplicada en mí, entonces se le aplica a todos de la misma forma. De la misma forma, sí. La misma manera en la que... O como cuando estabas hablando de eso, como la parábola, ¿no? De los jornaleros, ¿no? O sea,
Unos llegaron a las 9 de la mañana y llevan toda su vida fregándole y llega el de las 8 de la noche y le pagan lo mismo, ¿no? Porque el premio es lo mismo, el premio es Dios. Pero muchas veces entonces nos empezamos a comparar con otros y decimos como, no, él no. Y creo que ahí es donde está como lo que nos mete ruido, ¿no? Porque decimos, ¿cómo podría, o sea, ¿por qué la gente entonces no abusaría del sistema? Sí. Porque tenemos un mal concepto de lo que realmente es el beneficio. Si Sí. yo pienso que el beneficio de la salvación es irme con Dios después de morirme, entonces sí, o sea, esos cuates le pusieron cheats, le pusieron ahí trucos al juego, y un cuate que vivió su vida como quería y al final llegó y se acercó a Dios y decidió acercarse a Él y va a acabar en el mismo lugar que tú, que llevas toda la vida, ¿no? Pero eso solamente lo vemos así si pensamos que nuestro premio es irnos al cielo. ¿Qué pasa? O sea, ese cuate perdió toda su vida una oportunidad de crecer en intimidad con Dios. Entonces, o sea, yo no quiero perderme esa oportunidad. O sea, no estoy aquí por ver cómo mantengo el balance de mis cuentas en positivo. Estoy aquí queriendo estar cerca de Él. Entonces, no es como, oye, si yo pasara todo el tiempo con mi novia así de, oye, ¿esto te ofende? ¿Puedo hacerlo o te ofende? Sí. ¿No? O sea, sí, si le hablo a esta chava, ¿no? Si mando sí, mensajes. exactamente. Sí. Así, pues eventualmente me va a decir, oye, eso sí me ofende, pero ese no es el punto. Entonces no quiero estar en una relación con ella, ¿no? O sea, Claro. quiero hacer lo que yo quiero hacer y entonces mi corazón está en el lugar incorrecto, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa cuando, si nos ofende la gracia, es que estamos buscando encontrar algo que no es del fin. ¿No? O sea, la gracia, o sea, sí, o sea, la gracia es para yo poder estar cerca de Él, Sí. ¿no? O sea, no para que no me manden a la cárcel después, ¿no? No, O sea, y también, o sea, ahorita que hablaba, se me venía la historia de los discípulos, ¿no? Cuando viene la mujer a derramar el perfume delante de Jesús y los discípulos es como, ¿qué le pasa? Está derramando. Y es lo mismo, es como de Jesús dice, a quien más se le es perdonado, o sea, más ama. Y creo que pasa eso. Y creo que muchas veces quien más gracia necesitamos somos nosotros mismos. O sea, o la gente que más se ofende con la gracia es la que más gracia necesita, pero no quiere acceder a esa gracia porque piensa que no la necesita, ¿no? O sea, y creo que tenemos que llegar a ese punto de muchas veces en nuestra vida a darnos gracia también a nosotros, que darnos gracia se traduce como ver lo que Dios tiene para mí y no enfocarme en lo que yo puedo hacer o en lo que los demás están haciendo. Walter Brueggemann, que tiene un par de libros fenomenales, pero era, creo que llegó a ser, o sea, estaba en la iglesia jesuita y en medio de eso, en medio de servir a Dios, se vuelve alcohólico, ¿no? Wow. Y entonces tiene estos momentos en donde se da cuenta que el amor de Dios sigue disponible para él, ¿no? Y entonces, oye, pero estoy yendo en contra de todo lo que tú quieres para mí. Y, o sea, no fue así de, tuvo un momento y de repente dejó de ser alcohólico. Vivió con alcoholismo muchísimo tiempo, ¿no? Wow. Y entonces dice, o sea, Dios va a hacer eso. Dios va a ser Dios todos los días. Sí. El problema, o sea, ¿cuál es la tragedia ahí? La tragedia es Él, la tragedia es su vida, Sí. lo que está disponible para Él. O sea, no va a cambiar la respuesta de Dios. Dios nos va a aceptar otra vez, ¿no? O sea, tanta gente o sea, yo también cuando tuve, o sea, problemas con la pornografía, todo el tiempo decías, Dios, quítame esto, ¿no? O sea, porque yo quería agradar a Dios y entonces por medio de obras tratar. Y, a ver, es una tragedia que vivamos toda nuestra vida así, ¿no? Pero eso no quita que Dios estaría dispuesto a hacerlo. Dios estaría dispuesto a que todos los días yo llegue y diga, la regué otra vez, de la misma manera, ¿no? No va a llegar un punto en el que Dios va a decir, no, ya, última. Ya, te ¿No? pasaste. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy sufriendo. Yo estoy en un momento, en un lugar en donde Dios no me quiere tener, ¿no? Y para eso está la gracia. La gracia está disponible para sacarme de ahí cuando yo dejo de tratar de hacer las cosas mejor y dejo que sea Él el que me acepte. Y desde ese punto, ya aceptado, entonces poder colaborar junto con su gracia para mi vida, para que Él sea el que cambie mi manera de pensar, cambie mis acciones, cambie las cosas que llenan mi corazón y entonces poder vivir en vida y vida en abundancia. Así es. Y bueno, creo que tiene que ver a lo mejor con lo que dijimos de arrepentimiento, pero creo que eso que tú decías ahorita, o sea, está bien loco, pero creo que el cambio sucede
en la mente. O sea, el cambio sucede en la perspectiva que tienes de Dios, de la gracia y de las obras. Totalmente. Que es como decíamos al principio, ¿no? No es un extremo, el otro es la misma moneda, es el mismo pastel, pero muchas veces, o sea, tenemos así un ligero ajuste malo y ya eso cambia toda nuestra perspectiva, ¿no? No, y regresando y conectando un poquito con lo del arrepentimiento, ¿no? O sea, creo que lo que primero va es la gracia, no el arrepentimiento. Exacto. ¿No? Y es por medio de la gracia que yo me puedo arrepentir, puedo empezar a pensar diferente, puedo cambiar la manera en la que vivo, ¿no? Y desde ese lugar de una mente renovada, de un arrepentimiento real en la manera en la que estoy viviendo, puedo yo hacer obras que van a dar buen fruto. Ajá. Y por eso Romanos dice, ¿no? Es por su bondad que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Es su gracia y es quién es Dios que nos lleva a hacer buenas obras, ¿no? Entonces, pues dense gracia, chavos. No, sí, creo que es súper importante. Si tú ahorita volteas a ver tu relación con Dios y ves áreas de tu vida donde dices, me siento culpable de no estar en otro lugar, me siento culpable de no hacer lo más que puedo, me siento culpable de fracasar en esta área, hay un lugar ahí entonces para que la gracia entre a tu vida, ¿no? Y que nos demos cuenta que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de primero recibir lo que Él ya tiene para mí y desde ese lugar poder actuar para entonces sí llegar al arrepentimiento y entonces que nuestra vida sea transformada, ¿no? Y creo que la ironía de todo esto es que cuando nos damos gracia es cuando obtenemos por lo que estábamos frustrados, ¿no? O sea, la ironía de cuando recibimos la gracia de Dios es que Dios deposita todo ese poder, toda esa inteligencia, lo que necesitas para entonces poder hacer lo que tú estabas frustrado, que pensabas que te alejaba de Dios, que no te hacía suficiente y entonces es donde te quedas así como de... Entonces lo único que tengo que recibir es la gracia y obras. O sea, gracia y obras no son dos cosas diferentes. No son antónimos. Sino son, o sea, es lo mismo, pero lo que importa son las prioridades. Exactamente. Entonces, donde quiera que estés hoy, no hay... Nunca nos graduamos de la gracia, no es como que ya no la necesitas porque ya eres cristiano, porque vas a la iglesia, porque ya no pecas, ¿no? De todas maneras tenemos que seguir recibiendo gracia, porque la gracia no solamente cubre pecados, sino también fortalece nuestras debilidades, ¿no? Y nos hace crecer en áreas en donde nunca pudiéramos haber llegado, ¿no? Entonces, donde quiera que estés hoy, hazle esta pregunta al Espíritu Santo: ¿dónde necesito tu gracia? ¿En qué área de mi vida, en qué lugar no estoy dejando que tu gracia entre? Y voy a soltarme. Y literal, yo te diría que hagas este ejercicio, ríndete. Sí. O sea, ríndete no en el sentido de, no, pues entonces, si no puedo, entonces voy a salir corriendo a meterme una borrachera de aquel. No. Ríndete, deja de intentarlo. Deja que sea Él el que te muestre lo que tiene ya disponible para ti en su aceptación, en su poder, y entonces que empiece eso a llevarnos hacia el arrepentimiento. Sí. Pues gracias por conectarse una vez más a este episodio de Catálisis, Lisis Cata. Ya estamos casi al final de la temporada. Queremos tener nuestro segmento de catalizadores también, así que no se lo pierdan. Y para los que llegaron hasta este momento, recuerden que tenemos el Patreon de Catálisis. Si gustan apoyarnos, lo pueden hacer. Tenemos más material en esa área. Y pues saludos a todos. Adiós.